contamos acá con la presencia que ya está conectada de Caterine Sánchez Peña, que ella es UX Research Lead en Banco de Vivienda, Colombia, y cuenta con bueno, amplia experiencia y formación en temas de research, tanto en temas de investigación de consumidor como también de experiencia del usuario. La charla, cuando lo hablábamos con Caterine de qué podía, alrededor de qué podía ir un poco la temática, yo le comentaba algo que también antes del corte había mencionado, que es uno de los problemas que más reportados tenemos y más comunes son entre los equipos de research y para los researchers en general, tiene que ver con el reclutamiento. Bien, cómo reclutamos, los tiempos de reclutamiento, los costos de reclutamiento, los desafíos del reclutamiento. Y bueno, la charla de Catherine justamente ataca mucho ese punto. La charla se titula Investigación de impacto y a tu alcance. Construye tu comunidad de probadores. Bien. Que probadores es una palabra que por ahí Caterina va a tener que explicar porque tiene diferentes acepciones por cada país, pero la idea es poder entender desde la experiencia que ellos tuvieron en el banco, cómo lograron construir esa comunidad, bien de testers, probadores, de usuarios, internos y externos, qué enfoques utilizaron, qué estrategias, que me parece una herramienta súper útil para todos los equipos más en tiempos donde, como hablamos, el punto de poder lograr hacer reclutamiento es un punto clave y uno de los impedimentos principales de hacer más research. ¿Bien? Así que sin más, bueno, la quería recibir a darle bienvenida a Caterine y muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola a todos y todas, muchas gracias Luciano por la invitación, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. La verdad, muy feliz de poder estar en este espacio, creo que son espacios muy enriquecedores para compartir conocimiento en relación a nuestras unidades de investigación y enfocado, pues, por supuesto, a investigación de experiencia de usuario. Bueno, sin más preámbulos, no sé, Luciano, una pregunta. ¿Los participantes pueden reaccionar? Creo que pueden reaccionar y también pueden obviamente compartir sus preguntas y respuestas como venimos haciendo a lo largo de todas las charlas ya de la jornada de hoy, así que obviamente a medida que Caterina nos vaya contando, vayan dejando sus preguntas que al final de la charla las vamos a ir tomando también. Perfecto. Quiero iniciar haciéndoles una pregunta que ya, de hecho, Luciano lo hizo y es si nos vemos visto enfrentados a realizar ejercicios de investigación con personas usuarias reales, pero adicional, con recursos limitados. Me imagino que sí, y de hecho no solo una vez, de hecho creería que muy frecuentemente nos ha sucedido. Y bueno, pues en esta charla quiero compartirles algunos tips, algunas estrategias o algunos aprendizajes que puede ayudarles a convertir ese proceso o esa actividad del reclutamiento en un proceso mucho más ágil, en un proceso más asertivo y por supuesto que no genere tanta tensión, porque en efecto cuando no conseguimos estos perfiles de personas usuarias que son pertinentes para hacer nuestras investigaciones, pues podemos entrar en crisis y bueno, revisar en dónde podemos encontrar estos participantes. Gracias a esto, pues en efecto, si nosotros tenemos participantes de nuestras investigaciones, podemos hacer que estas investigaciones hagan presencia en cada una de las etapas del ejercicio de diseño de productos y servicios digitales, incluso en contextos tan desafiantes como puede llegar a ser un banco o un mundo financiero. Como les decía Luciano, de un momento aquí comparto pantalla, se me había olvidado. Sí, claro, claro. Estaba por comentar solo para saber si estamos ok. Ahí se está viendo perfecto. Vale, hay aquí permitir y denme acá un segundo. Perfecto. Se ve súper. Como se ve bien, ¿sí? Sí. Bueno, como les decía Luciano, yo soy Catherine Sánchez Peña, vengo desempeñándome como UX Research Lead en el Banco de Vivienda, Colombia. Yo soy antropóloga, apasionada por la investigación y fiel creyente de que la investigación o los resultados de las investigaciones son ese pilar o esa base para la toma de decisiones del negocio, de la organización y, por supuesto, del ejercicio de diseño de productos y servicios digitales.
Ya les he dado unos indicios o ya sabemos un poco de qué trata esta charla, sin embargo, quiero ser un poco más explícita en cuál es el objetivo. Quiero compartir con ustedes cómo la creación o la consolidación de comunidades de probadores o de participantes de investigaciones o de testers son un recurso que nos pueden facilitar este reto del reclutamiento, incluso convirtiendo estas comunidades en un mecanismo que agilizan los procesos de investigación y que adicional genera unos beneficios estratégicos para las organizaciones. ¿Cómo vamos o cómo está organizada esta charla? Quiero iniciar contándoles un poco cómo nosotros vivimos el dolor del reclutamiento y cómo este dolor nos llevó a buscar una solución. Para nosotros la solución fue crear comunidades de probadores. Quiero contarles un poco son las comunidades de probadores, qué tipo de comunidades de probadores tenemos nosotros en el banco, cuáles son esos beneficios que nos han otorgado estas comunidades de probadores. Luego les compartiré un paso a paso o les daré algunos tips para poder construir este tipo de herramientas para cerrar con una pequeña reflexión. Entonces, dando inicio a ese gran dolor del reclutamiento, yo llego al banco hace unos 5 años, llego con la misión de crear el área de investigación de experiencia de usuario. Llego con muchas expectativas, queriendo crear procesos de diseño, queriendo crear el framework de investigación, definir procesos de operativos, métodos de trabajo, definición de unos métodos o unos enfoques de investigación, estructurar esos modelos de gobernanza, de ética. Bueno, a estructurar la unidad de UX Research. Cuando estas tareas fueron chuleándose o fueron empezando como a resolverse, damos paso a recibir necesidades de investigación. Recuerdo que en su momento llega una necesidad de investigación, me voy a construir una propuesta de investigación con objetivos claros, metodologías, un plan de trabajo, guía de investigación con batería de preguntas que nos permitiera obtener unos insights pertinentes y accionables. Y cuando estaba presentando esos recursos a los stakeholders, recuerdo que uno de ellos me preguntó, bueno, ¿y cómo vas a conseguir los participantes de esta investigación? Recuerdo que con total seguridad respondí, bueno, pues podemos hacer o podemos contratar un externo que nos ayude a realizar ese ejercicio del reclutamiento. Para mí fue una sorpresa, sobre todo viendo el rostro y los gestos de los stakeholders, me llevó la sorpresa que a pesar de que era un banco en donde yo tenía la idea que al ser un banco se iba a tener esos recursos económicos para contratar estos servicios, pues no era así. El banco no tenía un presupuesto destinado para este tipo de labores, de actividades, como es el reclutamiento. Dos, no se podían contratar agentes externos, dado que por políticas del banco no se pueden compartir bases de datos de los clientes. Y tres, los acuerdos de confidencialidad que se habían construido en ese momento no eran lo suficientemente estructurados o apropiados para proteger por un lado al negocio, por un lado al banco y por otro lado a los participantes de las investigaciones. Es así que allí dije, bueno, hay que buscar una solución. Es claro que no va a haber dinero para esto, pero es claro que sí necesitamos personas que participen de los ejercicios de investigación. En un primer momento dije, bueno, somos alrededor de 18,000 funcionarios, funcionarios que no están en el día a día de nuestro quehacer del diseño y desarrollo de productos y servicios digitales, pero sí hacen uso de nuestros canales digitales. Dije, bueno, estas personas pueden ser probadores, pueden ser testers, pueden participar de nuestros ejercicios de investigación. Es así que allí iniciamos un trabajo con el área de comunicaciones internas. Esta es el área del banco
donde se comunican los eventos, las actividades, las noticias en relación al banco. Pues, de alguna manera, esta área tiene contacto directo con los funcionarios, con todos los funcionarios del banco. A través de ellos empezamos a generar comunicaciones que invitaran a participar de nuestras investigaciones a los funcionarios. En un primer momento debo decir que pensamos no fue una buena idea. Los funcionarios no participaban, no se motivaban, no veían la importancia de hacer parte de estos ejercicios de investigación. Sin embargo, con el tiempo empezamos a ver que sí, los funcionarios empezaron a ver valor en estos ejercicios de investigación. Empezaron a entender que al participar en estos ejercicios de investigación, su voz iba a ser tomada en cuenta en el ejercicio del diseño de los productos y servicios del banco, y adicional, pues por supuesto íbamos a poder generar un mejor servicio. Entonces, en este sentido, los funcionarios empiezan a motivarse, y aquellos primeros funcionarios que participan, pues se convierten como en esos replicadores, en esa voz, ese voz a voz para nosotros fue muy importante, porque fueron ellos quienes empezaron a invitar a otros funcionarios a que se unieran, a que empezaran a participar de estos ejercicios para aportar en el diseño de nuestros productos, de nuestras experiencias digitales. Es así que ahí me cuestiono y dije, bueno, seguramente ahí debe haber algún recurso que una o que reúna a estas personas que están interesadas en participar en estos ejercicios de investigación. Me voy a hacer una investigación de escritorio, a documentarme para entender cómo funcionaban esas comunidades. Recuerdo mucho que me encontré primero con estas comunidades que vienen en redes sociales, especialmente en Facebook, de personas que quieren participar en entrevistas, en encuestas. Y es así como llego a comunidades de probadores con foco en pruebas beta. Dije en ese momento, bueno, ¿y si hacemos una comunidad, pero no con solo enfoque pruebas beta, sino en general investigación, pruebas de usabilidad, pruebas de experiencia, pruebas de percepción, de diagnóstico? Bueno, es así que nuevamente con el área de comunicaciones internas empezamos a trabajar en conjunto para construir nuestra comunidad de probadores internas con funcionarios del banco. Este mismo ejercicio lo quisimos luego llevar de cara a cliente. Sin embargo, fue un proceso aún mucho más retador. Aquí nos encontramos con preguntas en cómo íbamos a contactarnos con los clientes, y en ese sentido empezamos a trabajar también de la mano con el área de mercadeo, que ellos eran pues quienes tenían ese contacto directo con los clientes y por supuesto también con los no clientes. Empezamos a trabajar con ellos, y a medida que íbamos pensando en cómo era que íbamos a construir esta comunidad, surgieron muchas preguntas, como les mencionaba hace un momento. ¿Dónde va a vivir la comunidad? ¿Cómo nos vamos a contactar con los clientes? ¿Cómo nos vamos a contactar con un no cliente? Adicional, si nosotros, unidad de UX Research, teníamos los permisos para contactar a estos clientes y a estos no clientes. Así que aquí entra a jugar un rol muy importante el área jurídica del banco, dado que ellos nos empiezan a dar luces, nos empiezan a dar respuesta a esas preguntas, y es así como encontramos una solución. Actualmente nuestra comunidad de probadores externa vive en una landing page que construimos junto con Mercadeo, en donde invitamos a participar, o en donde invitamos a que clientes y no clientes se inscriban a esta comunidad, y a nosotros así poder tener este recurso o estos participantes para poderlos invitar a nuestros ejercicios de investigación. La comunidad interna vive en la red social del banco. Nosotros podemos por allí contactar directamente a los funcionarios, podemos por allí invitarlos directamente a participar de nuestros ejercicios de investigación. Entonces,
Estas dos comunidades logramos entender o logramos identificar canales en donde viven y logramos identificar cuáles eran esos métodos de comunicación con cada uno de estos integrantes de las comunidades. Es así como llegamos a esta creación pues de esta herramienta que para nosotros es tan poderosa, que nos ha permitido, por supuesto, integrar en nuestros ejercicios de investigación personas usuarias reales que hacen uso de nuestros canales digitales, de nuestros productos y servicios digitales, y que nos ayudan a construir en conjunto nuestros canales digitales, que ese es un punto muy importante también. Me voy a adelantar un poquito, pero ese es un punto muy importante que hemos logrado identificar, y es que los integrantes de las comunidades se sienten, o sienten que hacen parte de ese proceso del diseño. No es como alguien allá solo que está diseñando, sino ellos sienten que también los son tomados en cuenta para ese ejercicio del diseño. ¿Qué es una comunidad de probadores, o también conocidas como tester communities o user tester panels? Estos son grupos de personas que se inscriben de manera voluntaria para participar en recurrentes estudios de experiencia de usuario. ¿Cuál es ese gran valor de las comunidades? Nosotros hemos logrado identificar dos, y uno de ellos es que tenemos personas dispuestas y sobre todo disponibles para que participen en los ejercicios de investigación. Y segundo, nos reducen tiempos de reclutamiento. Nosotros ya no tenemos que ir a buscar bases de datos desde cero, sino ya tenemos una base de datos con unos participantes, lo cual pues nos facilita ese proceso de reclutamiento. Como les mencionaba, tenemos dos tipos de comunidades de probadores. Tenemos una comunidad externa compuesta por clientes, por no clientes. Esta comunidad nos ofrece perspectivas centradas en las necesidades, en los dolores, en los comportamientos, en las interacciones que tienen estas personas usuarias con nuestros canales digitales. Nos brindan una diversidad cultural y geográfica. Estas personas están ubicadas en diferentes zonas del país, lo cual pues por supuesto también enriquece ese diseño de los productos y servicios digitales. Tenemos validaciones sin sesgo, gracias pues también a pues el conocimiento y pues el uso que tienen estas personas sobre nuestros canales digitales. Tenemos también nuestra comunidad interna. Como les mencionaba, aquí están los funcionarios del banco. También aquí es muy importante resaltarles que la fuerza comercial del banco hace parte, o se han interesado mucho en participar o hacer parte de esta comunidad. Para nosotros ha sido muy valioso tener a la la fuerza comercial del banco, dado que ellos tienen ese contacto directo con los clientes e incluso con los no clientes, y conocen de primera mano cuáles son sus dolores, cuáles son sus necesidades, cómo es esa interacción que tienen con nuestros canales. Y para nosotros es muy importante tener ese feedback o esas opiniones, esas perspectivas de parte de los comerciales, porque también tienen un conocimiento de cliente. Adicional, como tenemos funcionarios de los distintos países donde hacemos presencia, por supuesto también nos brindan un conocimiento sobre los clientes que se encuentran los clientes y los no clientes que se encuentran en estos países, en donde hacen uso de nuestros productos y servicios digitales con unas particularidades y con unos contextos pues totalmente diferentes, como puede ser el de Honduras, como puede ser el de Miami o como puede ser el de Panamá. Entonces, gracias a esa visión amplia, o a esa visión cercana y particular de cada uno de los países, pues también nosotros hemos logrado enriquecer nuestros ejercicios de investigación y por supuesto el diseño de nuestros productos y servicios digitales. Esta comunidad interna se nos ha convertido definitivamente en una fuente de conocimiento
nos ha conectado, como les mencionaba, a las distintas realidades, a los distintos procesos, incluso los procesos internos y las particularidades del negocio de cada uno de estos países, y nos ha permitido comprender de primera mano cómo viven, cómo usan, cómo interactúan los clientes de estos países y los no clientes de estos países con nuestros productos y servicios. Entonces, gracias de alguna manera a esa mirada plural, a esa mirada cercana, hemos enriquecido las investigaciones y garantizamos que la voz de las personas usuarias sean escuchadas dentro de los ejercicios del diseño. Cabe resaltar que dentro de este ejercicio de construcción de las comunidades nos hemos encontrado con algo muy interesante, y es que la unidad de UX Research, los y las investigadoras han empezado a construir un vínculo muy fuerte con los integrantes de nuestras comunidades, con los clientes, con los no clientes y con los funcionarios del banco. Gracias a ese vínculo que hemos empezado a construir, creamos un sistema de conocimiento, un ecosistema de aprendizaje continuo, en donde a medida que los integrantes de nuestras comunidades participan en los distintos estudios, generamos conocimiento y generamos un conocimiento que es acumulativo y que nos ayuda de alguna manera a detectar patrones de una manera más rápida, a identificar mejoras de una manera más rápida y, por supuesto, responder ágilmente a esas necesidades del negocio e incluso de la organización. Es así como estas comunidades de probadores se nos han convertido en un socio estratégico para diseñar las soluciones, para diseñar nuestras soluciones, para diseñar nuestras experiencias digitales, para hacerlas más efectivas, más eficientes y sobre todo centradas en las personas. En cuanto a los beneficios, tenemos unos beneficios que son transversales, que las dos comunidades nos los brindan, como unos beneficios particulares de cada una de las comunidades. El primer beneficio transversal es el ahorro de tiempo. Definitivamente nosotros ya no nos gastamos tanto tiempo en estos procesos de reclutamiento, ya no tenemos que ir desde cero o buscar desde cero las participantes de las investigaciones, sino ya gracias a estos bases de datos o a estas comunidades, pues tenemos acceso a los perfiles que necesitamos. Reducción de costos. Nosotros en este momento no gastamos ni un solo peso en reclutamiento, gracias pues a estas comunidades. Tenemos una segmentación precisa. Cuando nuestros integrantes de la comunidad se inscriben, en el formulario, tenemos un formulario donde hacemos algunas preguntas para entender o para conocer un poco el perfil de esa persona que se está inscribiendo a la comunidad. Con ello nosotros logramos tener como un panorama general de quiénes son y así poderlos identificar o poder reconocer cuáles son esos perfiles más apropiados para participar en nuestras investigaciones. Y finalmente, relaciones duraderas. Nosotros hemos venido construyendo una relación de confianza y además de feedback continuo gracias a esa relación de confianza. Algo aquí también importante resaltar es que nosotros no solamente nos contactamos con los integrantes de nuestras comunidades para invitarlos a que participen. Algo muy interesante que ha sucedido es que incluso estos integrantes de las comunidades, como ya nos conocen, como conocen a los y las investigadoras, los contactan directamente para contarles algunas oportunidades de mejora que han visto, que han encontrado, o incluso esos dolores que están viviendo en ese momento, para nosotros también retomarlos y convertirlos en oportunidades de mejora. En cuanto a esos beneficios que nos ha brindado la comunidad interna, nos permite tener un laboratorio in-house. Nosotros de alguna manera lo hemos entendido de esta manera, dado que tenemos a esos funcionarios que conocen la operación, que hablan el lenguaje del negocio y que están disponibles de manera inmediata
Tenemos una retroalimentación constante por parte de ellos y de hecho también de personas expertas que conocen el negocio y que conocen por supuesto a los clientes y que tienen también un conocimiento incluso de los no clientes. Tenemos participantes experimentados en estudios y aquí que esto se relaciona con el siguiente punto del refuerzo de la cultura de investigación. Nosotros nos hemos dado cuenta que ya no somos, el equipo de investigación ya no es el único que está haciendo investigación. Los funcionarios han empezado a afinar ese ojo de investigador o ese rol de investigador y a medida que ellos también van interactuando con nuestros canales digitales, pues van encontrando oportunidades de mejora que son muy valiosas para nosotras. Entonces, esto ha sido muy interesante porque en efecto la investigación no se queda solo en una unidad, no solamente nosotros somos los encargados de hacer investigación, sino los funcionarios ya están tomando también ese rol. En cuanto a los beneficios que nos otorga la comunidad externa, por supuesto nos aporta perspectivas reales, perspectivas diversas, opiniones basadas bajo sus propias experiencias con nuestros canales digitales. Podemos también segmentarlos, como les mencionaba hace un momento, gracias a ese formulario de inscripción nosotros podemos identificar los perfiles que necesitamos para nuestros estudios, entonces logramos identificar si necesitamos personas jóvenes y personas adultas mayores, personas jubiladas o pensionadas, personas que están empezando con un negocio o con un emprendimiento o incluso si es un comercio, lo cual pues para nosotros es muy valioso porque así podemos reconocer estos perfiles e invitarlos a que participen de nuestras investigaciones. Usuarios que validan las experiencias, por supuesto, también sin familiaridad previa y algo acá muy interesante es que se fomenta esa fidelidad y el sentido de pertenencia con la marca, que esto era lo que les mencionaba hace un momento, los integrantes de la comunidad sienten que ellos hacen parte de ese proceso de diseño. No lo ven como un proceso individual donde una área encargada lo realiza, sino lo ven como un proceso colectivo, donde nosotros como banco y ellos como clientes, todos en conjunto podemos construir y mejorar nuestros canales digitales. Ahora bien, ¿cómo construir una comunidad de probadores? Aquí les voy a dar un paso a paso que por supuesto nos funcionó a nosotros. Espero que a ustedes también les dé luces para crear un recurso similar a este. Primero, lo que nosotros hicimos fue definir esas necesidades, hacer un diagnóstico para poder identificar qué necesitábamos, identificar áreas clave, canales de comunicación, aspectos legales y un plan de incentivos. Claro, áreas clave, ya les mencioné algunas, fueron para la comunidad interna fue comunicaciones internas, para la comunidad externa fue mercadeo y por supuesto también el área jurídica. En cuanto a los canales de comunicación, para la comunidad interna fue la red social del banco, para la comunidad externa nuestra landing page que realmente nos ha servido muchísimo porque nos permite conocer a estos participantes y por supuesto también atado con el plan de incentivos, agradecerles por su participación, agradecerles por formar parte de esta comunidad. Y aspectos legales. El área de jurídica para nosotros fue un aliado estratégico, dado que, claro, nos ayudó a solucionar muchas dudas, pero adicional nos ayudó a afinar y a construir estos acuerdos de confidencialidad y de participación. Este no fue un proceso nada fácil, como nosotros realizamos investigación no solo en Colombia, sino en Centroamérica, como en Miami, en Honduras, en El Salvador, en Panamá. Debíamos tener unos documentos fuertes, sólidos, que por supuesto protegieran el negocio, protegieran aquellas experiencias nuevas que aún no se han lanzado al mercado y que por supuesto también protegieran la seguridad y
la privacidad de los datos de los participantes de las investigaciones. Como segundo paso, invitar y captar, nosotros diseñamos una estrategia de comunicación diferenciada por tipo de comunidad, una estrategia de comunicación específica para la comunidad interna y otra para la comunidad externa. Para la comunidad interna, incluso aquí fue una labor un poco más detallada, dado que tuvimos que bajar unas estrategias para Colombia, para Centroamérica y reconocer esas diferencias culturales, esas diferencias en el lenguaje para nosotros podernos comunicar con estos funcionarios y por supuesto para poder generar ese vínculo y esa cercanía que nosotros queríamos tener con nuestros integrantes de la comunidad de probadores. Por su parte, esa estrategia de comunicación para la comunidad externa se basó mucho como en los lineamientos que ya Mercadeo tiene fijados, cómo debemos comunicarnos con un cliente, cómo debemos comunicarnos con un no cliente. Entonces, de alguna manera, aquí ya el trabajo estaba avanzado. En cuanto a gestionar y activar, establecer esos tipos de mensajes y frecuencia de contacto. Para nosotros era muy importante no solo bombardear a los integrantes de la comunidad, invitándolos a que participaran de nuestras investigaciones. Para nosotros también era valioso entregarles algo, entregarles información. Es así que a través de estos mensajes nosotros estamos informando sobre algunas funcionalidades que van a salir al mercado, por supuesto esto en la comunidad interna, no en la externa. Algunos mensajes en relación a cómo esas opiniones o ese feedback que ellos nos han entregado se reflejan en nuestros productos y en nuestros servicios digitales. Esto realmente hemos notado que es muy valioso. Los integrantes de las comunidades se sienten muy felices cuando ellos ven que esa oportunidad de mejora que ellos indicaron la ven reflejada en el canal o en los canales. Entonces, eso es también muy valioso para nosotros poderlo comunicar. Y como cuarto punto, cuidar las comunidades. Para mantener nuestras comunidades, para nosotros ha sido muy importante tres prácticas fundamentales. Uno es agradecer, de verdad, agradecer el tiempo, agradecer su participación, agradecer sus opiniones. Segundo, compartirles resultados, que era lo que les mencionaba hace un momento, contarles cómo ese feedback se ve reflejado en el diseño de las experiencias digitales. Y por último, reconocer a los más activos. Eh, algunos integrantes de las comunidades no solo participan, sino adicional, como les mencionaba hace un momento, nos contactan a través de nuestros chats, a través de nuestros correos corporativos y nos están todo el tiempo informando sobre cómo ellos están viviendo los canales digitales. Entonces, para nosotros también es muy valioso reconocer esa participación de forma espontánea. Y en ese sentido, por eso también es tan importante nuestro plan de incentivos. Algunas prácticas para que las comunidades de probadores funcionen o sean sostenibles. Lo primero, una correcta gestión de los datos, garantizar siempre el consentimiento informado y la protección de la privacidad de los participantes. Tener una comunicación efectiva, en efecto, no saturar con invitaciones excesivas a los integrantes de las participaciones, establecer una frecuencia máxima de contacto, actualizar constantemente las bases de datos de los integrantes de las comunidades. En nuestro caso, a veces pasa que algún funcionario ya no trabaja en el banco, entonces lo vamos a contactar, no lo logramos contactar, entonces sí es importante mantener estas bases de datos actualizadas. Lo mismo nos sucede con clientes y con no clientes. Algunas veces estos no clientes se convierten en clientes, entonces ya no aplican para ciertos ejercicios de investigación, o los clientes ya dejan de ser clientes. Entonces siempre es importante tener esas bases de datos actualizadas.
Y una medición de la efectividad de las comunidades de probadores, revisar KPIs de tiempo, si realmente estas comunidades nos están ayudando a reducir los tiempos de ejecución de las investigaciones, la calidad y el costo en cada una de las investigaciones. A pesar de que no tenemos costos en relación a el reclutamiento, tenemos otros costos y en ese sentido ver cómo si las comunidades de probadores ayudan a reducir esos costos de investigación. Aquí quiero compartirles algunos números, algunas cifras para hacer evidente ese impacto positivo que nosotros hemos tenido con nuestras comunidades de probadores. La comunidad de probadores interna inicia en el 2022, inicia con 254 participantes. A hoy, 2025, tenemos más de 20.000 participantes en esta comunidad. Acá cabe resaltarles que Banco da Vivienda hace parte de un grupo empresarial llamado Bolívar. Nosotros hemos logrado incluso, o los participantes o los funcionarios se han inscrito a nuestra comunidad. Tenemos funcionarios de Seguros Bolívar, de Constructora Bolívar, y pues esto ha hecho que se robustezca nuestra comunidad interna. Y nuestra comunidad externa inicia en el 2023, en su momento iniciamos con 80 participantes, hoy contamos con 1.870, tanto entre clientes y no clientes. Entonces, pues definitivamente desde el año 2022 el crecimiento de nuestras comunidades es evidente. Hemos crecido cerca de un 738% en esos participantes, lo cual esto pues refleja el interés y el interés y el compromiso de los integrantes de estas comunidades por querer participar de nuestros ejercicios de investigación. Esto también demuestra que el valor de estas comunidades aportan a la organización, dado que hemos podido empezar a ejecutar muchas más investigaciones versus cuando no teníamos estas comunidades de probadores. Hemos logrado obtener también unos aprendizajes valiosos y mejorar, por supuesto, nuestros canales digitales. Gracias a esos resultados hemos logrado posicionar la comunidad de probadores como un activo estratégico dentro del banco, dentro de la organización, demostrando que la investigación no solo genera conocimiento, sino también un valor tangible para el negocio. Hoy, por supuesto, nuestras comunidades siguen creciendo. Sin embargo, para nosotros no es tan importante solo ese número, sino para nosotros es muy importante poder seguir cultivando esa relación de confianza, esa cercanía y sobre todo seguir trabajando en conjunto y seguir fortaleciendo ese propósito compartido que es construir unos canales digitales mucho más accesibles, mucho más asertivos en cuanto a esas interacciones y en cuanto a esos comportamientos que tienen nuestros clientes con ellos. Para cerrar, quiero compartir esta reflexión. Una comunidad de probadores no es solo un recurso, es una relación y es una relación basada en la confianza, en el respeto y en la reciprocidad. Para nosotros, las comunidades de probadores no es solo una estrategia para investigar, sino es una forma de darle voz a las personas usuarias. No sé si, Luciano, tengamos preguntas, comentarios. Tenemos. Yo fui guardando varias, hay varias que están también en pantalla. Primero que nada, bueno, muchas gracias, Catherine, por presentar esta herramienta súper interesante e increíble el crecimiento que ha tenido y la utilidad que tiene en su dualidad interna y externa. Y yendo a ese punto, acá tenemos varias preguntas, voy a ir de a una, estamos bien de tiempo, así que vamos a ir contestando sin ningún problema. Carolina acá preguntaba en tema de comunidad externa, ¿cómo manejan los filtros para la prevención de fuga de información? Esto con todo lo que comentabas, Catherine, de temas de banca y las restricciones que hay en ese sentido que son súper importantes, es muy relevante. Pregunta si manejan algún documento de confidencialidad o hay algo allí que se firma con la comunidad externa. Pero si quieres responder primero eso, porque hay una pregunta de seguimiento que hace, así que para que...
Sí, bueno, les cuento, nosotros adicional con el área de jurídica y con el área de mercadeo construimos una landing page atada a esta landing donde vive nuestra comunidad. En esta landing page nosotros lo que hacemos es, tenemos allí nuestros acuerdos de confidencialidad y participación. Entonces, una vez ellos ingresan allí, registramos el número de identificación de la persona que se está inscribiendo a la comunidad. Cuando nosotros los llamamos a participar de nuestras investigaciones, cuando los invitamos a participar de nuestras investigaciones, estas bases de datos por detrás se atan. Entonces, de alguna manera, ahí es donde nosotros logramos que no se filtre la información, o si llega a haber una filtración, podemos identificar quién fue la persona por donde se fugó la información. Entonces, por eso para nosotros es un tema que de pronto no mencioné, sí es muy importante identificar quiénes son las personas que participan o que participan en nuestros ejercicios de investigación y de esta manera nosotros lo logramos identificarlos. Súper, súper importante tener esa detección. Y la segunda parte de la pregunta que venía por el lado, preguntaba si han contrastado la información recolectada por o sea, a través de la comunidad interna y la externa. Si para reconocer un poco, hacer un match ahí, reconocer la fidelidad o un mismo estudio que lo hacen en ambas, por ejemplo, dirigido al mismo objetivo. Sí, de hecho, nosotros, dependiendo del objetivo de la investigación, no filtramos los participantes, si tenemos funcionarios y tenemos clientes o no clientes, los invitamos a que sean parte de esa misma investigación y en efecto sí hemos visto muy buenos resultados, no como separado, como no, el cliente o el funcionario piensa totalmente diferente, sino hemos visto que sí realmente hay unos resultados muy afines o muy en línea. Entonces yo creo que sí, definitivamente también es muy importante no excluirlos. Claro, esto depende de los objetivos de investigación o los propósitos que tenga la investigación, pero cuando se logran tener a los probadores de interna con los de externa, pues en efecto sí vemos unos resultados muy apropiados y en especial cuando tenemos a los comerciales, que era lo que les mencionaba. Un comercial vive el día a día, vive, y por decirlo más coloquialmente, vive las quejas de los clientes. Entonces, tenerlos allí en nuestras investigaciones también es muy importante para nosotros conocer cuáles son esos dolores que tienen. Clarísimo. Vinculado a lo que comentabas, Catherine, del tema de objetivo de investigación, había otra pregunta que la unifico con la anterior, que decía si usan la comunidad interna para testear productos dirigidos al cliente final o se usa solo para ese feedback interno, digamos. No te escuché, te perdí. Repito, si usan la comunidad interna, porque comentaste el tema de según los objetivos de investigación, vamos a hacer participar a una comunidad a otra, y había una pregunta acá que iba apuntada a ese lado, entonces aprovecho también para conectarla. La pregunta comentaba o preguntaba justamente si usan la comunidad interna para testear productos, solamente para testear productos dirigidos, perdón, si usan la comunidad interna para testear productos dirigidos al cliente final, digamos, si la comunidad interna es partícipe de esos testeos de productos, como por ejemplo pues un producto de banca digital dirigido al cliente final o productos por el estilo. Sí, en algunas ocasiones lo hemos hecho, como les mencionaba, gracias a que ellos tampoco están en ese día a día del ejercicio del diseño de productos, pues de alguna manera no están tan sesgados. Y hacemos también uso de nuestra comunidad, nuestra comunidad interna en algunas investigaciones, dado que no se pueden, dependiendo de la funcionalidad o dependiendo de esa experiencia que vayamos a lanzar, no se puede dar a conocer en algunas ocasiones, en muy pocas, pero con clientes finales. Entonces, por supuesto, nuestra comunidad interna nos ha ayudado mucho para hacer este tipo de ejercicios de investigación y pues también gracias a todo el conocimiento que ellos tienen de negocio y de clientes e incluso hasta de no clientes. Clarísimo. Mariale preguntaba, aquí tengo una pregunta de Mariale, que iba por el lado de, porque en un momento se comentaba el tema de la retribución o no,
efectivamente es una pregunta si utilizaban incentivos para la comunidad, lo que sea la comunidad externa. Y hay otra pregunta que conecta a esa, pero también va por el tema de incentivos, que dice cómo gestionan los incentivos con la comunidad externa. ¿Usan algún tipo de plataforma o es automático? Sí, de acuerdo. Nosotros tenemos un plan de incentivos en donde buscamos reconocer esa participación. En esa misma landing page donde nuestra comunidad externa vive, tenemos una experiencia en donde ellos pueden acceder a ciertos comercios y pueden redimir pues algunos bonos de diferentes valores, que claro, dependiendo del nivel de involucramiento de esa investigación, definimos cuánto es ese valor que se le va a entregar al participante. Acá también algo muy importante. Nosotros con el área de jurídica pensábamos mucho, bueno, tenemos que revisar que no todo el mundo pueda acceder a esa experiencia. Entonces, Claro. vuelve y juega. Nosotros lo que hicimos fue atar quien enviábamos una campaña para invitarlos a participar de nuestras investigaciones. Esta campaña se ataba a esa landing de aceptación de términos y condiciones y esta misma vez se ata a la de la experiencia de entrega de bonos. Entonces, en efecto, si está en esa primera campaña, puede ingresar a esa última del plan de incentivos, porque teníamos el susto de, bueno, cualquier Claro. entonces persona puede acceder al plan de incentivos y en ese sentido por eso nos tocó trabajar junto con Mercadeo para ayudarnos a conectar como todas estas landings y poder identificar quién era ese cliente que sí habría participado en la investigación y que sí podría acceder a ese incentivo. Unas buenas integraciones. Entiendo que esto todo, digamos, de cara interna, porque la pregunta iba por ese lado, de si ustedes están usando algún tipo de plataforma como externa para que les sugestionen, esto lo han desarrollado todos ustedes, ¿no? Internamente. Internamente lo hemos desarrollado, así es. Súper bueno. Y para los funcionarios Sí, también bien. nosotros entregamos también, por supuesto, les tenemos este mismo plan de incentivos, funciona para la comunidad interna, para los funcionarios. Ah, bueno, ahí va una pregunta de Carolina, siguen llegando más preguntas, de cómo entregan esos incentivos a los funcionarios. Entiendo que, como comentas, es la misma plataforma, pero lo que pregunta algo interesante allí, que ahora lo voy a conectar con otra pregunta anterior que hubo, es si hubo ahí algún tipo de contras legales, ¿no? Por este tema del incentivo hacia la persona que es parte de la organización. Sí, aquí nosotros también con el área jurídica construimos unos términos y condiciones de uso de esos bonos o de ese plan de incentivos. Acá sí, pues es fundamental ese trabajo en conjunto con las áreas jurídicas, poder contarles un poco a ellos cuál es esa experiencia que uno quiere montar dentro de estos canales o dentro de estos landing page para que ellos nos ayuden y nos guíen en ese proceso de tener unos documentos que, por supuesto, protejan al banco y, por supuesto, también los clientes puedan acceder a estos bonos. Entonces, en efecto, sí, se tienen unos documentos, unos acuerdos, perdón, unos términos y condiciones de uso de estos bonos. Básicamente, como nosotros estos bonos los adquirimos también con un proveedor, pues es importante alinear esos términos y condiciones que también tiene el proveedor y esto pues lo realizó el área jurídica del banco. Sí, es la alianza que comentaste muy importante con el área jurídica desde el principio, claramente por las limitaciones que hay en todo esto. Con eso vuelvo a una pregunta anterior que había hecho Benjamín, de si el armado de la comunidad, no especifica si es comunidad interna o externa, pero podemos hablar de ambas, tuvo inicialmente alguna resistencia interna en la organización por todos estos temas burocráticos y más. Y si se tuvo que hacer algún tipo de ejercicio, un ejercicio ahí como de charla más, para lograr ese convencimiento interno. Eh, Si la bueno, respuesta no, de estamos todos alguna, contentos. de alguna manera sí hubo una resistencia. Bien saben ustedes que quienes realizamos ejercicios de investigación y sobre todo en organizaciones tan grandes y en organizaciones como puede ser un banco en algunas ocasiones, pues no se le ve el valor a la investigación. Entonces, cuando éramos tan poquitos, cuando era una unidad tan pequeña, no se le veía un reconocimiento a la comunidad. Claro. Sin embargo, como les contaba,
al ver que los funcionarios empezaron a interesarse en participar en estos ejercicios, en efecto, los líderes del banco se empezaron a interesar por este tipo de comunidades y de hecho muchos de estos líderes fueron los que empezaron a incentivar, a generar estos canales de comunicación con las áreas jurídicas, ayudarnos a contactar personas, líderes que nos podían ayudar en ese proceso de construcción del área, entonces, de las comunidades, perdón. Entonces, sí, en efecto, al inicio no fue fácil. Al inicio, tratar de mostrar cuál es el valor de la investigación y adicional que necesitamos unos recursos para poder ejecutar investigaciones, tuvo su trabajo, pero a medida que se van mostrando resultados, eso ya es pues una respuesta y ahí es donde ya Claro, empiezan los líderes a responder a esas iniciativas o a esos proyectos. totalmente. Y eso también es parte de lo que hace súper interesante a la comunidad interna, porque también sirve como una herramienta de llevar esa visión de la importancia del research, como bien decías, a algo que uno ve y que participa, que eso siempre es mucho más potente, ¿no? Así que parece que sí, lo que comentás súper. Vamos con una última pregunta, que es la última que tengo aquí. Dice, bueno, perdón si ya mencionaste esto, ¿en qué plataforma está? Está súper específica. ¿En qué plataforma está la landing donde están los incentivos? Nosotros hemos visto en Qualtrics como opción. La persona que se ve que está batallando dando esa batalla, así que la pregunta ahí es bien específica. No sé si esto es una plataforma de ustedes interna o han ido a buscar un proveedor para eso. Todo es interno. Nosotros construimos nuestra landing page, obviamente esta landing page está atada a nuestro canal digital, a nuestro portal web del banco, entonces sí, en efecto, todo es interno, nosotros no hemos trabajado con un proveedor, ha sido junto con el área de mercadeo y junto con la agencia de publicidad del banco que nos han ayudado a construir estas landing. Súper. Bueno, la buena noticia para todos es que lo pueden hacer, incluso Caterina puede hacer, a pesar de todas las cuestiones legales y un montón de cuestiones formales que requiere banca y otras industrias obviamente también, pero tal vez en industrias que sean un poco más flexibles con la información o que sea información menos delicada, sí nos permite recurrir a esos proveedores para agilizar un poco el proceso, porque obviamente el esfuerzo que han hecho Caterín es súper bueno, pero al mismo tiempo es un súper esfuerzo para armar toda la estructura y que eso requiere armarlo de cero, ¿no? Si uno no puede acudir a esos proveedores externos. Así que felicitaciones por hacerlo, primero. Es una iniciativa que me parece que todos se pueden llevar algo de eso, es muy interesante para abordar. Pero bueno, es una iniciativa que requiere un trabajo interesante. Pero una vez que ya está corriendo, como bien nos has mostrado en los resultados que dio y en lo que finalmente termina ocurriendo, permite sí esos beneficios de tiempos, de costos para finalmente hacer más, mejor y más fácilmente research. Así que súper interesante. La verdad que agradecerte, Caterín, por la respuesta a las preguntas, por la disponibilidad y realmente por el tema que me parece que está súper en punto con otros que venimos conversando durante la jornada de hoy y que vamos a conversar mañana. Así que muchas gracias por darnos tu experiencia. No, de verdad, muchas gracias a ti por invitarme a participar. Vuelvo y reitero, creo que estos son unos espacios de formación, de conocimiento que nos ayuda a seguir construyendo procesos en cada una de nuestras áreas de investigación. Entonces, no, fabuloso poderlos haber acompañado.